Ahora mismo estás escuchando mi voz. Está llegando a tu oreja una serie de sonidos que están dándote a entender varias cosas. La primera es que me reconoces, ¿no? Me reconoces por mi voz. Si piensas, ¿se te ocurre otra persona que pueda tener la misma voz que yo? Muy difícil. También escuchando mi voz puedes entender cosas como que me acabo de levantar, cosa que es cierta. Puedes a lo mejor notar que estoy un poco resfriado. Puedes notar una serie de cosas que van más allá de cómo físicamente mi cuerpo crea mi voz, ¿no? Hay factores externos que están influyendo. Por ejemplo, si yo ahora mismo estuviera enfadado, bajaría muchísimo el tono, así te diría: ¡Niño, oye! Bueno, tampoco tan así. Sin embargo, si yo lo que quisiera es enamorarte, te diría: hola, preciosa. Y intentaría dulcificar mi voz, aunque ahora esto ha sido un poquito de cachondeo, no enamoro así a la gente. Pero lo que os quiero decir con esto es que según los sentimientos que tenemos, según las intenciones, según las cosas tal como las vemos y las sentimos, nuestro tono de voz cambia. La voz, chicos, es algo increíble porque va más allá de todo el proceso físico, de cómo el cuerpo hace que suene. Sinceramente, este vídeo va a ser simplemente genial. Vamos a tener la suerte de que, como sabéis algunos, estoy estudiando doblaje, estoy educando mi voz, estoy aprendiendo cómo a seducir con la voz. Entonces, aprovechadlo si queréis incluso tomar apuntes, porque es que estoy seguro de que 100% esto os va a servir y vais a notar un cambio en vuestra voz al rapear, al hablar, en general en vuestra vida, que de verdad vaya a ser los próximos Justin Bieber. Mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero os voy a explicar un poco cómo se crea físicamente la voz, pero así rápidamente, no en plan clase de anatomía, sino así al modo mesillo. Luego os voy a explicar las cosas que nos influyen exteriores y cosas que tenéis que tener en cuenta para cuidar vuestra voz en general. Os voy a contar lo que hay que hacer antes de grabar, antes de cantar en un concierto. Y la parte final va a tratar sobre en el momento en el que estás cantando o el momento en el que estás hablando en un discurso o lo que sea, cómo hay que hacerlo, ¿vale? El proceso de creación de la voz. Como todos sabéis, tú absorbes el aire, luego el aire vuelve a subir por tus cuerdas vocales y le hace vibrar para que salga el sonido, ¿no? Eso lo entendéis todos. Lo que probablemente no sabéis es que el sonido que hace tu voz, como suena, no depende solo de tus cuerdas vocales, sino depende de todo tu cuerpo. La forma de tus huesos, tu tamaño, todo influye. Cuando tú haces vibrar ese aire resulón por tu cuerpo, estás haciéndolo primero resonar. Estás haciendo que suba por la laringe, estás haciendo que resuene en tu fosa nasal, en tu boca, y muy importante, en unos huesecillos, en unos huecos que tenemos en el cráneo, por ahí. Que eso hace los armónicos. Eso hace que tu voz no suene opaca, que no suene como... No lo podemos imaginar, porque como no suena así. Por esos huesecillos, según la forma que tú tengas esos huesecillos, según cómo sean tus huecos, tu voz suena con unos armónicos u otros y tiene una sensación de profundidad u otra. Yo le pregunté al profesor, si te taladras y te haces más huequecillos, ¿te suenan más armónicos en la voz? Me dijo, sí, pero no te taladres, por favor. Que a lo mejor lo de los huesos pues no lo puedes cambiar, ¿no? Pero sí puedes cambiar otros factores de los que depende tu voz. Por ejemplo, la primera cosa que tienes que tener muy clara, si tú te quieres dedicar a algo que tenga que ver con tu voz, es que tienes que cuidar tu laringe, tienes que cuidar tus cuerdas vocales. Las cuerdas vocales siempre tienen que estar hidratadas, no tienen que forzarse, y eso se consigue de la siguiente manera. Varias cosas que hacen daño a tus cuerdas vocales. Algunas te van a impresionar igual que me impresionaron a mí. Por ejemplo, el café. ¿A ti te parece que el café sea malo? Yo dije, vaya tontería, pero es verdad. ¿Por qué? Porque te reseca. Todo lo que te reseque, las cuerdas, la laringe, todo lo que haga que esté más seco. Tú imagínate el aire pasando por algo seco así. Hay cosas que te secan y que es mejor evitarlas, como el café, los caramelos de menta. Fumar también afecta bastante, aunque eso lo sabéis la mayoría. Pero bueno, eso ya al final depende de ti. Tienes obviamente que evitar gritar mucho en el día a día, ¿sabes? Típica madre regañando todo el día a su hijo porque no hace la cama. Hay una lista muy grande que sí que la podéis encontrar en internet por cualquier sitio, y esas sí son cosas que deberíais tener en cuenta en el día a día. Tienes que saber que lo siguiente más importante a la hora de cantar o dedicarte a estas cosas es la respiración. El control de la respiración es fundamental. Te habla alguien que le está costando mucho aprender. Me cuesta mucho porque tengo la respiración muy viciada, respiro muy mal y me cuesta. Pero te voy a explicar ahora mismo cómo tiene que ser la respiración perfecta, la que tú tienes que trabajar para conseguir llevar bien el temita. Tenéis que aprender a relajaros, sentaros bien, tumbaros bien, estar relajados. Ni los hombros muy así, ni el cuello agarrotado. Y cuando estáis relajaditos, vais a hacer esto, ¿vale? Me voy a desnudar para vosotros. Ponte una mano en el pecho, vamos a hacerlo juntos. Y la otra mano póntela por el diafragma. ¿Sabes dónde está el diafragma? Por aquí abajito. Y yo por el ombliguillo, un poco más para arriba, por ahí. Lo que tenéis que hacer es, teniendo relajado el cuerpo, que yo ahora mismo con esta silla y esta chaqueta está complicado, por eso a lo mejor me veis un poco así, pero tenéis que relajaros, ¿vale? Tenéis que notar cuando respiréis cómo con la mano de abajo os sube la barriga, ¿vale? Tenéis que hacer un tipo de respiración en el que llenáis vuestra capacidad al máximo que podáis de aire, pero sin subir el pecho y sin respirar así, por lo que se dice a grosso modo por arriba.
Esto se llama respiración diafragmática. De esto también podéis encontrar información. Entonces, vamos a hacer juntos de la siguiente manera, ¿vale? En 2 segundos vamos a llenar nuestra máxima capacidad. Vamos a aguantar otros 2 segundos sin respirar, manteniendo la respiración. Y en 2 segundos vamos a echar todo el aire, ¿vale? Cuando yo diga 3 lo hacemos, ¿vale? 1, 2 y 3. Absorbéis por la nariz y luego lo echáis por la boca, ¿vale? Porque en la nariz hay unos pelillos, vamos, la nariz en general Diosito nos la preparó para que el aire entre, se caliente y no entre microbios y se queden ahí atrapados vuestros moquillos. Entonces, respiráis por la nariz y lo echáis por la boca. La idea y lo que tenéis que entrenar en vuestra casa es conseguir hacer por lo menos, yo qué sé, un 25-20, vais absorbiendo aire en pequeñas dosis durante 20 segundos, es muy difícil. Tiene tela, pero lo tenéis que conseguir, esa debe ser vuestra meta. Luego aguantáis el aire, yo qué sé, lo que podáis, 2, 3, 5 segundos y lo volvéis a echar en 20 segundos. Cuando dominéis eso, y poco a poco, tío, no me seáis bestias, primero empezad con absorber vuestro aire el máximo posible en un segundo, esperáis un segundo, lo echáis en un segundo, vais subiendo a 2, a 3, así, ¿vale? No me seáis bestias y vayáis de repente a 20, que os moríais mismo. Pero vuestra meta debe ser llegar a 20 segundos, ¿vale? Cuando tú estás cantando, estás rapeando, estás controlando el oxígeno de manera perfecta para que te llegue cada frase lo que quieras que te llegue, para que no llegues asfixiado al final. Fundamental, si tú quieres aprender a controlar tu voz y a dominarla, tienes que aprender primero a respirar. ¿Comprendido? Si vuestros padres os preguntan qué estáis haciendo en este vídeo, mejor decirle que estáis viendo porno, que es más fácil de explicar, ¿vale? Hay miles de calentamientos estupendos para calentar lo que sería la laringe, para ensancharla, para estar perfecto, pero yo voy a enseñar solo unos poquitos, ¿vale? Algo básico, lo simple. El cuello lo vais estirando para allá con cuidado para que se ensanche la laringe. Y este brazo, al contrario, lo tiráis como si un enanito estuviera tirando del brazo. Notarás aquí tensión y eso lo que está haciendo es estirar. Lo mismo con el otro lado. Cuando hagas los ejercicios que tú necesites, que tú busques y a ti te gusten para estar en general todo el cuerpo relajado, porque todo el cuerpo es resonancia. Como he explicado, cuando tú hablas, rebota en cada huesecillo, en cada parte de ti la voz. No, eso de que solo sale el sonido por tu boca es mentira. Cuando hablas, estás hablando por todo el cuerpo. Hacer un último que hace mi profesor, que es muy gracioso, que se pone así, ¿no? Así. Y cuando cuenta hasta 3 hace ¡fo! Y el fo, la verdad es que yo pensaba que iba a ser una idiotez, pero te ensancha la laringe y te deja de relajar y de bien la laringe que lo flipa, ¿eh? ¡Fo! Queda súper gracioso, tu madre probablemente te lleva el loquero, pero te deja de verdad súper bien, te ayuda a ensancharla, que el aire pase súper bien y sirve, ¿eh? Así que si tú quieres calentar bien, ponte en el micro y empieza. Si alguna vez haciendo un ejercicio, un calentamiento o algo os duele la garganta, quiere decir que algo estáis haciendo mal, ¿vale? La garganta nunca debe de doler. Siempre tenéis vuestra botellita de agua, lo que siempre debe estar es hidratada. Fundamentalation, que esté hidratada la garganta, porque ya sabéis, tío. Quiero que tu laringe esté como un melocotoncito fresco everyday. Consejos, ahora sí, cuando ya vas a grabar. Importantísimo. Igual lo sabes, igual no. Yo te lo tengo que decir porque te puede joder la vida. Mira, el micro o lo que cantes, lo que tengas ahí, como si cantas con un champú, tiene que estar siempre a la altura de la boca. Ni así, ni así, porque en el momento en el que tú estás forzando la garganta hablando así o así, nos ha contado nuestro profesor de una chica que trabaja haciendo unas exposiciones, ella habla sobre una exposición de planetas, ¿no? Entonces estaba todo el día así. Pues le han tenido que operar, la ha liado muchísimo y yo no sé si esta mujer se va a recuperar de la garganta como se la ha dejado. La garganta es delicadísima y una vez que te la jodes, eso no se recupera. Como tengáis una posición artificial para hablar, cantar o lo que sea, la cagáis. Así os lo digo. Otra cosa importantísima que os tengo que decir, que escucho a muchos, a la mayoría: no forcéis la voz. Lo que os pasa a muchos de vosotros es que intentáis imitar un rapero o una voz que no tenéis porque no os gusta la vuestra o porque pensáis que intentando otra va a quedar mejor, y cuando forzáis la voz os estáis jodiendo también. Igual hay voces que tú sabes impostar o poner y no pasa nada porque lo dominas o por lo que sea, pero si tú estás poniendo una voz y notas que al poco te estás cansando, que te duele la garganta y historias de esas, quiere decir que algo estás haciendo mal y que la vas a liar. Te recomiendo de verdad que intentes encontrar la naturalidad, la forma de hablar, de rapear sin que suene forzado, sin que tengas que forzar la garganta. Cuando tú rapees, que sea como si yo estoy hablando ahora,
Que yo pueda hablarte ahora así, parezca que estoy rapeando, te estoy hablando y sin embargo no estoy forzando. Todo se puede trabajar, la voz claro que puede adquirir matices, claro que se puede cambiar, sí, pero con mucho trabajo y no forzándola, porque si haces las cosas de mala manera, nos vemos en el cementerio de las voces, ¿eh? Si tienes cuidado cuando estás rapeando, si calientas, si haces todo lo que he dicho, tú puedes hacer que tu voz suene más bonita, puedes hacer que suene más limpia, puedes hacer que suene bien. Como he dicho al principio del vídeo, a la voz le afectan miles de cosas. La voz define tu estado de ánimo, define tu vida incluso, define muchísimas cosas más de las que te imaginas. No habla lo mismo un mendigo que ha tenido una vida, por desgracia, muy horrible, que lo escucha y que tiene la voz muy rajada, que una persona que, por ejemplo, una persona rica que vive acomodada y tiene una voz de... No, la voz te define. Si tú cuidas tu cuerpo, si cuidas también tu alma, tus sentimientos, parece estúpido, pero es verdad. Si te cuidas en general, canelita. Así como anécdota, como detalle interesante contaros que mi profesor nos dijo que el único momento del día, bueno, o del año, depende de la persona, o de nunca, en el que nuestra voz se escucha al 100% natural como es, sin que le afecte estado de ánimo ni nada, porque está relajado el cuerpo, es cuando el sexo, pues después ahí se escucha su verdadera voz. Penecillo feliz, alma feliz. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva, la verdad es que estoy seguro de que sí, porque es que es un vídeo muy interesante que lo estoy poniendo hasta yo en práctica everyday y coméntame qué te ha parecido y conforme vayas progresando en la técnica, pues ya me vas diciendo en los próximos vídeos qué tal, ¿vale? Un saludo y que tengas un día estupendo. Let's make this castle to